Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Esta es una alternativa existente que genera controversias, con posiciones radicales, con grupos que sostienen que nunca se debe tener en cuenta, personas que dicen que nunca la ofrecen a sus usuarias, y por otro lado unos grupos que por particularidades proponen que son los únicos métodos válidos y aceptables desde su punto de vista moral, religioso. La posición correcta del proveedor de salud debe ser conocer los métodos, conocerlos bien, para asesorar adecuadamente a aquellas parejas que van a elegir este método. Y entonces el hecho de que no estemos convencidos por su reconocida baja efectividad es una disculpa para no estudiarlos. Cuando una mujer quiere acudir a este método, pues debe ser adecuadamente asesorada para lograr el mayor beneficio posible de ellos. Estos serán los temas que vamos a revisar. Y hacemos una aclaración. ¿Cuándo se consideran naturales estos métodos? Solo cuando en esos periodos donde el método contraindica la relación sexual, pues la pareja se abstiene de tenerlas. En el momento en que en esos periodos se empiezan a usar otros métodos, por ejemplo los de barrera como los condones, ya no es considerado un método natural de anticoncepción porque está acudiendo a una ayuda artificial. ¿De qué depende que existan estos métodos? Primero, del hecho de que es conocido que la mujer pasa por unos periodos de fertilidad e infertilidad cada uno de sus meses. Que durante un mes la norma es que se presente únicamente una ovulación. Que ese óvulo cuando se produce tiene un ciclo de vida muy corto. Se dice que es aproximadamente 24 horas, incluso puede ser inferior, unas 17 horas. Es la vitalidad que tiene ese óvulo para ser fertilizado. A la vez, el esperma tiene un tiempo de supervivencia limitado dentro de esas secreciones cervicales dentro del útero, que generalmente se considera que es hasta 5 días, hay quienes dicen que hasta 7. Realmente al séptimo día la cantidad de espermatozoides móviles vitales es muy bajito como para que se presente una gestación. Entonces esto nos da una ventana en la que se unen estas dos supervivencias, que es el periodo realmente fértil de la mujer. Y lo más importante, debe haber una habilidad de la mujer para identificar todos estos cambios, para reconocer estos hechos biológicos y con base en ellos lograr una anticoncepción. ¿En qué se fundamenta entonces en los métodos? Tenemos una interacción hormonal que viene desde el eje hipotálamo-hipófisis y su interacción con el órgano periférico, en este caso el ovario. El cambio que se va presentando en los niveles de hormonas LH, FSH, en la medida en que se va transcurriendo el ciclo, se refleja en unos cambios en el desarrollo folicular, que a su vez modifica los niveles de estrógeno y los niveles de progesterona en sangre. El hecho de que se estén modificando las hormonas periféricas, estrógeno y progestágeno, se va a reflejar en unos cambios en el organismo. Uno de ellos es la temperatura, donde hay un cambio sutil, un aumento en la temperatura para la segunda fase del ciclo, para la fase lútea, cuando ya se ha dado la ovulación. Y esa temperatura es un poco menor en el desarrollo folicular cuando está predominando el estrógeno. Pero adicionalmente, la interacción de estas dos hormonas, estrógeno y progestágeno, están actuando sobre las secreciones cervicales. Dependiendo del momento en que esté la mujer, pues obvio, empezando a partir de la menstruación, habrá unos cambios en esa secreción
que ella va a poder identificar y con base en eso definir cuáles son sus periodos fértiles. Entonces el primero que tenemos es la evaluación de la temperatura. La mujer debe estar evaluando a lo largo de todo el mes cómo va su temperatura para identificar un momento a mitad del ciclo en el cual se da un incremento en ella. Como podemos ver, estos incrementos son muy pequeñitos. Dependiendo del termómetro, pudiese ser incluso imperceptible, porque estamos hablando de que es 0.2 grados Celsius, lo cual no es fácil de identificar si el termómetro no tiene ese nivel de discriminación. La mujer entonces debe esperar mínimo 3 días donde haya habido ese incremento en la temperatura para definir que a partir de ese momento empieza su periodo de infertilidad. Esto entonces tiene una carga para la pareja que lo está utilizando. Primero se requiere un control diario de la temperatura. Ese control debe ser siempre a la misma hora. Se recomienda que sea un termómetro con adecuada sensibilidad para detectar esos cambios tan pequeños que se dan. La toma de la temperatura se debe hacer al menos 3 horas después de un reposo, por lo tanto se recomienda que sea al despertar, que la mujer siempre, todos los días al despertar, tome esa temperatura. Y ella va a poder iniciar unas relaciones con una relativa protección de embarazo 3 días después que ella ha identificado ese incremento, y va a estar relativamente segura o muy segura hasta el momento en que llega la menstruación. La menstruación como tal ya se considera que es un periodo en el cual empiezan otros cambios, y como tal, después de que ella pasa, inmediatamente después de que ella pasa, nuevamente reinicia una época en la cual la mujer no debe tener relaciones. Eso significa que la mujer, cuando está usando exclusivamente el método de temperatura, no debe tener nunca relaciones en esa fase proliferativa. ¿Esto qué implica? Que habrá aproximadamente 16 días del ciclo en los cuales la pareja no podría tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque este método tiene el inconveniente que no identifica en qué momento está iniciando el periodo fértil. El periodo fértil se está dando antes de esos 3 días continuos de incremento de temperatura, pero no se sabe cuánto antes cuando se usa este método. Entonces acá viene la alternativa. La mujer que piensa y es exclusivamente método natural no va a tener relaciones. Otra pareja que no esté en esa posición en esos periodos previos podría utilizar métodos de barrera, preservativo. Sin embargo, se sabe que eso disminuye la efectividad del método. Hay una serie de factores que limitan la utilización de este método de manera exclusiva. Por ejemplo, el consumo de alcohol, la mujer que duerme demasiado, cuando hay interrupciones durante el sueño, se sabe que se modifican esos ciclos de temperatura. Cuando se está cambiando el horario de trabajo, entonces estamos alternando los turnos nocturnos, esto también va a modificar. Se sabe que el estrés puede alterar ese cambio de temperatura. Cuando hay viajes frecuentes, especialmente viajes donde hay diferencia en zonas horarias, a una serie de enfermedades van a afectar la temperatura, obvio, las infecciones, algunas enfermedades que pueden producir per se fiebre. Hay medicaciones que también afectan la confiabilidad de la temperatura como un método para identificar periodos no fértiles. Y hay 2 aspectos bien importantes. Algunas mujeres no tienen ese cambio de temperatura con la ovulación. Ellas se darían cuenta porque cuando van a iniciar el uso del método no van a notar ningún cambio a lo largo del ciclo. Pero más delicado todavía, a pesar de que el concepto teórico es el que hemos planteado, que incluso se dice que hay un mínimo descenso en la temperatura que precede el inicio del incremento de ella,
esto es algo que puede variar. Entonces se puede dar ese aumento de temperatura desde un día antes o incluso hasta 3 días después de la ovulación, lo cual va a incrementar esa ventana de no relación sexual. Las fallas. Entonces las parejas que han usado el método de una manera adecuada, estaríamos hablando acá del concepto de eficacia, solo relaciones durante la época posovulatoria identificada por temperatura, habría 6.6 embarazos por cada 100 mujeres año. Cuando he hablado del concepto de 100 mujeres año, son 100 mujeres que durante todo el año, es decir, 12 meses, 13 ciclos del año, están teniendo relaciones. Es un concepto que ya hemos dicho previamente que es teórico. Se estarían presentando 6.6 embarazos. Sin embargo, cuando la pareja tiene relaciones antes de iniciar esa fase, ya se va a incrementar bastante, y aquí estamos hablando del concepto de efectividad, casi 20 embarazos. ¿Qué se sabe? Que en la medida en que la mujer tiene más edad, es más adherente al método. Cuanto más tiempo lleve la relación de pareja, se vuelve más fácil para ellas cumplir con el rigor que implica esto. Y también en la medida en que ha habido más hijos, posiblemente en relación directa con lo previo, son parejas más adherentes al método. Como tal, el día de hoy no se recomienda que sea un método utilizado de manera exclusiva. Viene una segunda manifestación que también sirve para identificar esa fase fértil. Estamos hablando de las secreciones cervicales manifestadas en vulva o en vagina. El día de hoy se han convertido en la base de los métodos naturales, porque ellos sí permiten identificar un periodo de inicio y de culminación de esa fase fértil de la mujer. Está su menstruación, hay unos días en los que ella no es fértil, aparece el periodo fértil, y posterior a la caída de ese periodo, otra vez otro de infertilidad. Hay diferentes métodos. Llama la atención que incluso son marcas registradas como tal. El más conocido de todos es el Billings, que fue quien primero trabajó con estas secreciones para identificar esos periodos fértiles. Hay organizaciones alrededor del mundo que se encargan de promoverlo. ¿En qué consiste? En monitorear diariamente las secreciones genitales. Acá la mujer evalúa la apariencia, la consistencia, los cambios que se van dando en ese moco, y comparado con otros métodos, el Billings veremos que es menos estructurado. Aparece una propuesta que es el modelo Creighton, que es exactamente lo mismo. Trabaja con base en la identificación de los cambios en esas secreciones vaginales, cervicales. Como pueden ver, es algo bien estructurado que implica muchas cosas. Ya acá hay una estandarización de la caracterización de esas secreciones, y esto es estandarizado. Las mujeres aprenden, las parejas aprenden a llamar el moco, a identificar la característica y ponerle el nombre que es, porque adicionalmente se acompaña de imágenes para confrontar con lo que ellos están viendo. El modelo como modelo contempla que quien es responsable de interpretar, de registrar los datos, es el hombre. Esto para comprometer la pareja, asumiendo que es una responsabilidad de la pareja, no exclusivamente de la mujer. No cualquiera puede libremente estar promoviendo el método. Obvio que uno, leyendo los folletos, los formatos, pues al conocer del tema puede hacerlo, pero estrictamente hablando, para decir que está en el modelo Creighton, hay unos instructores certificados que deben estudiar durante todo un año en una academia reconocida para ser capacitadores del método como tal. Y las parejas se someten a una instrucción bien exigente. Es estandarizada en el sentido de que ya está preestablecido qué contenidos, cómo son las didácticas, quién los aplica.
de 8 sesiones, cada una de 1 hora, con mayor intensidad al inicio del método. Y acá hay un aspecto bien llamativo. Quienes trabajan el modelo Creighton dicen que cualquier incumplimiento que se presente por parte de la pareja a todo el rigor de lo que implica la aplicación del mismo, simplemente es porque está buscando embarazo. Esto entonces nos va a afectar en el momento en que estemos evaluando cuál es la verdadera efectividad, dado que las cifras son de ellos, y al tener esta salida, pues obvio que las ventajas van a ser muchas a favor de decir que sí es muy efectivo. Existe otro método que es el de los 2 días. El de los 2 días está promocionado, es propiedad de una universidad, Georgetown, y es hacerse 2 preguntas. 2 preguntas en 2 días seguidos. Hoy se notó alguna secreción vulvar vaginal. Sí se la notó. Eso significa que usted es fértil hoy, no puede tener relaciones. ¿Se notó alguna secreción hoy? No, no se notó ninguna secreción. Entonces se hace una nueva pregunta. ¿El día de ayer había notado alguna secreción en su vulva vagina? Si la mujer dice que sí, que ayer lo había notado, hoy puede ser fértil, no debe tener relaciones. Sin embargo, si ella contesta los 2 días seguidos que no había secreción, ese embarazo es poco probable si tiene relación ese día. Es un método que como tal también está registrado, también está evaluado. Entonces, miremos qué es lo que sucede con ese moco. El moco en el periodo inicial y el periodo final del ciclo es no fértil y se identifica por ser pastoso, pegajoso, seco, denso, es amarillento. En la medida en que va apareciendo ese influjo estrogénico, ese moco empieza a cambiar de características para volverse cremoso, blanquecino. Fuera de eso, después ya se va a convertir en elástico y eso ya está hablando que hay un inicio de la fertilidad de la mujer, que llega a unos picos cuando ya empieza a volverse transparente o se vuelve transparente, cuando va ganando en elasticidad y coge esa característica conocida de clara de huevo, donde la mujer con estos tipos de moco es altamente probable que quede en embarazo. Una vez pasa este periodo, las secreciones vuelven a sus características similares al inicio del ciclo, que lo hacen un moco hostil, no apto para la penetración, para la persistencia de los espermatozoides. Instrucciones de uso. Entonces, la percepción de esa humedad la van a percibir las mujeres en su ropa interior, en el papel higiénico cuando están haciendo aseo genital o específicamente dirigido a mirar el área genital, que se recomienda que sea más en el transcurso del día, no en la mañana, no en la noche, en parte por lo de las relaciones. Ante cualquier inicio de una humedad se inicia el periodo fértil y ese periodo fértil va a ir hasta 4 días después que se haya dado el pico máximo de humedad. Cada uno de esos métodos, Billings, el de los 2 días, el registrado Creighton, tiene instrucciones particulares que habrá que tener de acuerdo a lo que vaya elegido la pareja. Fallas. Entonces estamos viendo que en condiciones ideales uno pudiera decir el método del moco tiene unas cifras a veces comparables a las de otros métodos artificiales, métodos más modernos. Sin embargo, cuando nos vamos al campo de la efectividad, va a aparecer una cantidad de fallas bien importantes, como hasta 1 de cada 5, 1 de cada 4 mujeres en embarazo al cabo de un año cuando se está usando Billings, 13% cuando se utiliza el de los 2 días, dicen quienes lo promueven, y resulta que en Creighton no ha sido posible evaluar esa efectividad. Ya les decía que para ellos, que son quienes lo evalúan, quienes lo
publican, consideran que cualquier persona que se haya salido del esquema no es como trabajamos tradicionalmente en los métodos de anticoncepción, que pasamos del concepto de eficacia y efectividad, sino que ellos dicen, es que ya usted si no hizo lo que debía hacer era porque estaba buscando el embarazo. Entonces no hay descripción en la literatura de estas cifras, pero no hay nada que nos haga pensar que sea diferente a estos valores entre 10 y 20%. Calendario es una tercera alternativa, es identificar a lo largo del ciclo menstrual de la mujer unos periodos en los cuales no hay fertilidad y hay un intermedio donde alrededor de la ovulación se está dando la fertilidad. Entonces miramos, es el conocido método tradicional, se llama o se conoce como Ogino-Naus, en honor a estos dos señores que de manera independiente trabajando, fueron quienes identificaron más o menos en qué época se estaba dando la ovulación. Y esto, para mirar, resulta que son muchas las reglas y son diferentes las reglas que se utilizan para establecer cuál es el periodo fértil. Entonces, para poderlo utilizar, la mujer debe tener al menos 6 ciclos, algunos dicen 8 ciclos, algunos dicen 12 ciclos previos, conociendo cuál ha sido la duración de cada uno de esos ciclos. Identificar dentro de esos 6 previos cuál es el ciclo más corto, cuál es el ciclo más largo, y esto se va repitiendo mes a mes, es decir, cada que ingresa una información nueva de una duración de un nuevo ciclo, ese empieza a contar para el siguiente al momento de definir cuál es el más corto y el más largo. Organización Mundial de la Salud dice, reste 11 días al día más largo, reste 18 al ciclo más corto, y ahí va a encontrar el periodo en el cual se debe abstener de tener relaciones, en el caso en que esté usando método completamente natural, o va a utilizar un método de barrera como los preservativos para evitar esa gestación. Bien llamativo, cuando se hizo esta revisión, que no es reciente, hay autores que trabajan método tradicional, pero ni siquiera explican cómo fue que definieron cuál era esa ventana de fertilidad o de infertilidad. Entonces, la probabilidad de embarazo a un año, que es estimado sin muchos datos definidos bien de buena calidad, es que el ritmo en condiciones ideales desde 1 en 1000 hasta 9 en 100 embarazos, y en vida real hasta un 25% de embarazos. O sea, el método de calendario solo no es una adecuada alternativa para planificar. Aparece entonces días estándar. Días estándar nuevamente con la universidad, con un método que ha sido trabajado por organizaciones gubernamentales de Naciones Unidas, USAID, UNPA, pero adicionalmente dentro de las 15, 20 o más organizaciones que han trabajado, aparecen organizaciones con intereses muy particulares en este tipo de métodos, y aquí estamos viendo algo que lo representa. Entonces estamos hablando de los días estándar. ¿Eso qué significa? Que no hay que hacer cuentas de restar días, sino que están predefinidos. Ellos hablan que tienen un 95% de efectividad que ha sido probada, y que adicionalmente el método como tal tiene unas ayudas, unas herramientas originales que le permiten a la mujer llevar ese control. Entonces, algunos lo han considerado, lo llaman, lo autodenominan un método moderno de anticoncepción. Consideran que estos 2 días es una mejoría importante en anticoncepción. Aquí está quiénes son los propietarios de la idea, quiénes son quienes trabajan esto. Aplica única y exclusivamente para mujeres que tengan ciclos entre 26 y 32 días. Mujeres con ciclos más cortos, más largos, no son tributarias a usar el método estándar de los 2 días. Con solo 2 ciclos que haya al año saliéndose de esos rangos, está contraindicado porque disminuye bastante la efectividad. Y entonces, ¿qué dice?
Si la mujer tiene ciclos, el más corto 26 días, el más largo de 32 días, simplemente a partir del día 8 de su ciclo y hasta el día 19, ambos incluidos, son días fértiles, son los días en los cuales no se debe tener vida sexual con penetración vaginal. Si la mujer utiliza un método de refuerzo, ya hemos dicho que es una de las posibilidades, con el potencial de fallas que tienen los métodos de barrera, dejará de ser natural, pero va a reforzar. Hablan de 95% de efectividad cuando se usa de manera correcta. Hay quienes han cuestionado si realmente la información disponible, si es adecuada para poder afirmar que este método es moderno y que al meterlo dentro del listado de moderno, como incluso lo ha incluido Organización Mundial de la Salud, lo vamos a comparar con las efectividades de los otros ya conocidos. Este es el instrumento, la herramienta que ellos dicen que es original, en la cual se marca la menstruación y la mujer, esto es un anillito de caucho, va como una especie de camándula, va pasando día a día en qué día está, y el anillo le identifica por los colores cuando está en unos días no fértiles o en unos días fértiles. Entonces estos autores encontraron 34 artículos, 10 páginas web, 93 fuentes de otro tipo, todos hablando del método estándar. Sin embargo, llegan después de todo este recorrido a ver que los resultados supuestamente tan buenos se fundamentan única y exclusivamente en un estudio en el que, adicional a tener en cuenta el periodo fértil, había otras precauciones adicionales para las parejas, y aún así ellos reportan que la efectividad fue de un 88%, no 95% como lo promueven los propietarios de la idea. Fallas, entonces 4,75 a 11,96. Estamos hablando que es parecido entonces a los otros métodos que hemos visto de control de acuerdo al conocimiento de las fechas fértiles. Método sintotérmico, ¿qué significa? Tener en cuenta simultáneamente varios de esos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Entonces, el más importante, el moco, porque el moco permite identificar cuándo inicia, cuándo termina la fase fértil. La temperatura, que está diciendo en qué momento empieza en la segunda fase del ciclo el periodo no fértil. Adicionarle calendario, que de acuerdo a un histórico de cada mujer está aproximándose a la fecha de ovulación, e incluso puede adicionarle signos o síntomas. Las mujeres, algunas perciben su ovulación o por dolor, o por sensación en sus mamas, o por un cambio en el estado emocional, o incluso existe una alternativa de palparse su cervix uterino, palparlo donde está ubicado, cómo está el orificio, y con base en ello definir si se está en un periodo ovulatorio o no. Entonces, el concepto teórico es que al reunir en uno mismo varios métodos con unas efectividades aceptables para quienes lo promueven, se va a incrementar la prevención de embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque nos está dando una doble verificación, porque intenta determinar inicio y culminación de la fase fértil, y esto lleva a un factor importante para las parejas que ayuda a una mayor adherencia, a un mayor cumplimiento, y es que los periodos de abstinencia se disminuyen cuando se utiliza esta combinación. Entonces se basa en las secreciones cervicales, la vida del espermatozoide, la vida corta del óvulo, para asignar un periodo fértil que se está identificando mediante el incremento de la temperatura, pero que adicionalmente se está viendo por unas características del moco, donde acá está la mujer en periodos secos, que es relativamente infértil, días secos, infértil, unos donde el moco ya empieza a producirse y da ese pico. Por lo tanto, ella va a tener un calendario
con una mejor caracterización de esos periodos. Y como decíamos, incluso existe la opción de adicionar otras, como ver en dónde está ubicado el cuello, qué características tiene y graficarlo, y toda esta combinación contribuye a una teórica disminución en la tasa de fallas. Entonces, cuando se ha evaluado, se habla de menos de una por cada 100, estamos hablando entre 0.4, 0.4 y 0.6 embarazos al año por el sintotérmico, y algunos estudios en los que se ha evaluado con criterios de favorabilidad, se habla que hasta 2 embarazos en 100. Este 2 embarazos en 100, recordamos que entonces pareciera como similar a un anticonceptivo hormonal combinado de corto plazo. Sin embargo, por fuera de esos estudios hay reportes que hablan que esas fallas, incluso con el sintotérmico, pueden llegar hasta un 20%. Entonces, obviamente que va a depender mucho de qué tanto adhiera, de qué tanto cumpla la mujer y su pareja cada una de esas directrices, sea capaz de mantener esa abstinencia en los días que debe tenerlo, usar el método de barrera cuando lo requiera para intentar aproximarse a estas cifras y alejarse de estas que son prohibitivas. Otro método que entra en este grupo es la lactancia. Entonces se sabe que si la mujer está lactando en el día con intervalos no mayores a 4 horas, en la noche intervalos no mayores a 6 horas, si está en amenorrea y está dentro de los primeros 6 meses, está protegida de un embarazo. Se deben cumplir las 3 condiciones de manera simultánea para poder aceptar la lactancia como un método de anticoncepción. ¿Qué se sabe? De todas formas, su eficacia es de 2 en 100. Recuerden que en los otros métodos estamos hablando de casos en 1000, son decimales para el porcentaje. Entonces acá, aunque es bueno comparado con otros métodos, vemos que tiene falla. Y no tenemos hasta el momento información sólida para decir cuál es la efectividad de ellos. El coitus interruptus también es un método que se puede incluir dentro de ellos, y lo traigo porque aunque creemos que no se usa, vemos que hay culturas donde una proporción muy alta de las poblaciones acude a este método. Y de manera anecdótica, todos conocemos parejas que nos han dicho que llevan muchos años utilizando este método para impedir un embarazo. Latinoamérica no es de los que más lo usen, sin embargo, estas cifras son promedios, reflejan realidades muy distintas, desde poblaciones donde no se use hasta otras donde pueda tener más. La efectividad, ya vemos, entonces no es nada buena, es una efectividad malita, incluso en condiciones ideales. No es un método para una pareja que esté iniciando, no, generalmente no es para jóvenes, posiblemente parejas muy establecidas que ya hayan conocido el método, que lo estén utilizando, pero no es muy recomendable. ¿Qué se ha evaluado entonces de estos métodos? Entonces, cuando ya nos vamos a la información más sólida, con base en ensayos clínicos que se hayan hecho, nos dicen la eficacia sigue siendo desconocida. A pesar de que existe mucha información, nos dicen en la revisión sistemática, mucha de ella viene de estudios observacionales viejos, estudios observacionales de baja calidad, con inadecuadas definiciones, por lo tanto no. Y la continuidad, a pesar de esas condiciones, se ve que en la mayoría de esos estudios la continuidad a largo plazo es bajita y hay muchos abandonos, incluso en parejas que inicialmente manifiestan que están motivados para él. Pongo solamente como ejemplo porque nos llama la atención. Colombia es país pionero en anticoncepción, es privilegiado en el número de métodos que existen, llevamos muchos años gracias a Profamilia con un recorrido muy grande en esto, ha sido modelo, ha sido ejemplo. Miremos que desde hace bastantes años
ya teníamos colombianos trabajando este tema, y este estudio está incluido entre la revisión sistemática. Lo traigo simplemente para mostrar lo que es una realidad. Estos autores cogieron 556 parejas que de entrada, como criterio de inclusión, ya manifestaban que estaban motivadas para utilizar un método con base en conocimiento de la fertilidad. Lo distribuyeron por grupos. Unos iban a un control con método sintotérmico, otros simplemente a identificar ovulación. Estuvieron en un entrenamiento largo, 3 a 5 meses, el equipo investigador entrenando, pero mire ya lo que empieza a suceder. Estas personas que inicialmente estaban muy motivadas, como más de la mitad se van retirando, pero fuera de eso se van retirando algunas porque se están presentando embarazos ya con el método. Y entonces hay una fase de seguimiento donde después de este entrenamiento, ya de 279 solo nos quedan 130, aquí solo 111 parejas. Mire el desgaste que ha habido. Estas, pudiéramos decir, fueron las bien motivadas, que recibieron todo el entrenamiento, que están en las mejores condiciones para seguir con el método, y a pesar de eso, un número importante, una quinta parte de ellos, las excluyen los investigadores por mala adherencia, y a pesar de eso, un número de embarazos importantes que lleva a las cifras que hemos hablado previamente de estos métodos, incluso el sintotérmico. Entonces esto lo cuestiona uno bastante con respecto a cuál es el papel que cumplen estos métodos como algo moderno y como una buena alternativa. ¿Qué podemos decir de ellos en general? Entonces, indicaciones: pareja que lo quiera utilizar, paciente adecuadamente informada de los beneficios, de los riesgos, de las precauciones, muy motivada para cumplir lo que hay que cumplir. Como efectos secundarios, se pudiera decir que no tendrían por qué tenerlos. Quienes promueven los métodos enumeran una serie de beneficios teóricos, muchos de ellos no probados de una manera objetiva, tanto como incluir que esto mejora la relación de pareja porque van a estar los dos detrás de un mismo objetivo, que va a haber un empoderamiento de la mujer porque ella está siendo consciente de su cuerpo, que el hombre va a participar más directamente en esto. Sin embargo, muchos de los beneficios no han sido probados, y en general uno lee que no existen contraindicaciones al método. No habría una condición clínica que se empeore por el hecho de estar utilizando estos métodos. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, pudiéramos aceptar lo que nos dice la literatura, que no existen contraindicaciones. Una lectura que tengo que decir que es muy personal. Creo que no podemos ser tan liberales, y que definitivamente una condición médica que exponga a una mujer a un riesgo mayor por tener un embarazo. Entonces estoy hablando de las mujeres con condiciones médicas especiales que ameritan una anticoncepción porque su embarazo le empeoraría su enfermedad, o el embarazo se vería complicado por esa enfermedad. Considero que no debe ser nunca un método para ellos, porque estamos hablando de cifras de fallas de 1 en cada 5, 1 en cada 4, por lo tanto no tiene sentido por estos conceptos teóricos ir a correr ese riesgo. Hasta acá lo que teníamos con ellos. Continuaremos con los métodos permanentes, tanto masculinos como femeninos, en nuestra próxima reunión.